Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa de la serie Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted, estimado televidente, pueda entender mucho de los problemas que nos afectan como sociedad. En el día de hoy conversaremos sobre un tema muy importante que abarca diferentes áreas de la sociedad y que es la violencia. La violencia que normalmente vemos en las calles producto de aquellos elevados índices de inseguridad que estamos viviendo, la violencia política que también está apareciendo en Venezuela y que por supuesto sobre ese tema vamos a conversar, y la violencia ya personal como ciudadanos, como seres humanos que a veces no somos totalmente intolerantes e irrespetuosos con el otro. Para hoy, como es costumbre en este programa, estaremos acompañados de un excelente panel de especialistas con quienes vamos a conversar sobre la violencia en Venezuela. En primer término está con nosotros el profesor Ender Arenas, sociólogo con maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es profesor jubilado de la Universidad del Zulia en pregrado y posgrado y actualmente es columnista sabatino del diario La Verdad, es columnista de las páginas web biendateado.com y verdadesyrumores.com. Y además es conductor del programa Unas son de Rojas y otras son de Arenas, que se transmite a nivel nacional por TVR y en la radio 105.1. También está con nosotros Alberis López, sociólogo, con maestría en Desarrollo Social de la Universidad del Zulia, con maestría en Docencia para la Educación Superior en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, es docente actual de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral e investigador en las áreas de gestión del conocimiento, liderazgo, acción participativa y sociología educativa. Ha sido asesor en el área social de la Alcaldía de Maracaibo durante la gestión de Giancarlo Di Martino y es cofundador en el Zulia del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200, posteriormente Movimiento Quinta República. Y finalmente nos acompaña Richard Portillo, abogado, egresado de la Universidad del Zulia, con especialidad en Derecho Penal de la Universidad Santa María, con maestría en Criminalística de la Universidad Universitaria Politécnica de la Policía Científica y es cursante de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta. Es docente de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, abogado en ejercicio y es juez penal. Con ellos vamos a conversar sobre este tema que nos está impactando a todos los venezolanos. La violencia, la inseguridad es una de las grandes preocupaciones del ciudadano en la actualidad. Profesor Ender Arenas, ¿por qué hay tanta violencia en Venezuela? ¿Cuáles son las causas de esta violencia que estamos viviendo que pareciera que estuviera desbordada? Fíjate, yo creo que la violencia tiene varias causas, obviamente, y yo hago un parteaguas en Venezuela. Yo creo que a partir del 89 se abrió un proceso inédito en el país, a partir de la inauguración de una crisis que venía alarmada, pero que se expresa brutalmente a partir del 89, que es una crisis de legitimidad por la vía de una crisis socionormativa, es decir, cuando ningún sector de la sociedad es capaz de que sus valores sean válidos para todos. A partir del 89 comenzó incluso una nueva lógica criminal en Venezuela. Es decir, y la violencia empezó a permear prácticamente todos los ámbitos sociales. Sin embargo, por múltiples razones y por todavía la preeminencia de los grandes partidos y además de los discursos democráticos y de una cultura democrática que se había sentado en los venezolanos durante más de 40 años, no se expresó de la manera como se ha expresado en los últimos 16 años. Habría que hacer un estudio y un trabajo sobre eso, sobre cómo se fue en espiral del 89 hasta el 99. Pero sin embargo, en el 99, en el último gobierno de la democracia civil, en el 98, hubo 4.800 muertos en el gobierno de Caldera. Cuando Caldera entrega el gobierno, ese año, 89, hubo 4.000, en el 98, 4.800 muertos. Que comparado con los 25.000 de ahora, es un aumento considerable, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que la crisis socionormativa se fue profundizando por varias razones. En primer lugar, hay una retórica de la violencia, hay una jerga de la violencia y hay una jerga militar esbozada desde arriba, de arriba hacia abajo. Nos hemos insertado deliberadamente de arriba hacia abajo en un escenario de odio, en un escenario de no reconocer a los que son diferentes, un escenario de no reconocer al otro, de no mirarnos en los ojos del otro. Cuando en la sociedad nadie es capaz de mirarse en el otro y de reconocer el otro como un adversario, sino
que se reconoce como un enemigo al que hay que suprimir inclusive físicamente, allí se rompe todo. Correcto. Se rompe todo. Esa violencia comenzó de arriba hacia abajo, expresada en la retórica, inclusive asumida como jerga militar en la retórica de Chávez, del propio Chávez. O sea que desde el discurso político se ha generado, se ha motivado la espiral de violencia que estamos viviendo. Y ahora prácticamente está abajo y hay enclaves de violencia en la sociedad venezolana, enclaves autoritarios. Eso que hemos conversado muchas veces, ¿no? Lo que tú llamas enclaves autoritarios del poder, ¿no? Exactamente. ¿Y dónde se expresa? Bueno, en los colectivos. Pues la gente dice hay colectivos buenos y hay colectivos que están armados. Me refiero a los colectivos armados. Correcto, obviamente, colectivos que son... hay colectivos que trabajan en trabajo social, cultural, qué sé yo, y que están allí, pues que hacen su trabajo y que no lo hacen desde hace 16 años, lo vienen haciendo desde mucho antes. Correcto. Pero hay colectivos armados a los cuales se les ha armado. Esos son enclaves autoritarios de violencia que es muy difícil desarmarlos ahora. Entonces, obviamente, la violencia está abajo. Es decir, hay una violencia que inicialmente empezó arriba, se nos inserta en el escenario del odio, pero hay una violencia abajo que no solamente nos inserta en el escenario del odio, nos inserta en el escenario de la incertidumbre y de la inseguridad. Es que aquí no solamente hay inseguridad personal, hay inseguridad jurídica, correcto, hay inseguridad alimentaria, hay inseguridad simbólica además, porque prácticamente antes nosotros éramos convocados por las diferentes mediaciones que había. Hoy en día prácticamente nadie se siente representado en casi nada, exceptuando prácticamente la gente. Yo me he fijado que, yo no soy nada religioso, pero me he fijado que las iglesias se llenan los domingos, de una cantidad de gente increíble. ¿Sabes por qué? Porque la utopía social que nos ofrecieron en el 99 fracasó. Y la gente, chavistas y no chavistas, se van a las iglesias porque todavía le queda la utopía de la trascendencia, porque la utopía social que se nos ofreció prácticamente terminó fracasando. Entonces tenemos una violencia que está arriba y está abajo, y que se expresa como, imagínense ustedes, el estadio Luis Aparicio, el día de la Chinita, esa cantidad de gente que, imaginemos el estadio, esa cantidad de muertos hubo el año pasado. La cantidad de gente que cabe en el estadio Luis Aparicio, el día de la Chinita, lo tuvimos de muertos. Quizás un poquito más por la capacidad del estadio, ¿no? 25.000 muertos. Somos uno de los países más peligrosos del mundo, ¿no? Aunque el gobierno se empeña a veces en jugar con las cifras. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos una violencia enquistada abajo ahora y se expresa brutalmente en la manera y en la lógica criminal. Yo recuerdo cuando era niño, hubo una vez un crimen terrible de lo que el Panorama, que es el patrimonio cultural de los zulianos, el Panorama, lo llamó el crimen de la obrerita. Mi abuelo me decía, esa la mató un colombiano, porque los venezolanos no matamos así. Es correcto. ¿Ah? Imagínense cómo ha cambiado la lógica criminal, que los venezolanos matamos así. Matamos así. Y de hecho prácticas criminales conocidas en otros países como Colombia se han trasladado aquí. La pasada semana, el crimen del educador en el colegio en Santa Rita, o sea, lo mató un sicario, cosa que no era conocida en Venezuela. Claro, ¿no? Hay espacios que se respetaban. Es correcto. Se respetaban. Entonces, mira, mataron al director de un colegio en Santa Rita, el director del colegio. Y en el propio colegio, en horas de clase. Delante de niños, habían niños en el colegio. Imagina cómo se ha ido la mujer como objeto de violencia. El problema de la violencia contra la mujer se ha convertido en un problema de salud pública, especialmente en algunos municipios, San Francisco, por ejemplo. Es decir, parece ser que el deporte favorito de los venezolanos y de los zulianos es maltratar a la mujer. El año pasado murieron 900 mujeres víctimas de la violencia de género y ya vamos por 600, chicos, una cosa impresionante. Es correcto. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Es un problema difícil. Tiene que haber un liderazgo demasiado fuerte, primero para desarmar los colectivos, que es bien difícil desarmar prácticamente el andamiaje de esos enclaves autoritarios, que en un gobierno de transición, ojo, en un gobierno de transición, esos enclaves autoritarios van a ocasionar más de un problema en el país. Es correcto. En el próximo segmento le quería dejar al aire la pregunta al profesor Alberis López, la inseguridad en Venezuela. Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Hay cifras que se contradicen, pero sobre eso vamos a hablar en el próximo segmento. Ya regresamos.
Regresamos en este programa dedicado a uno de los temas que más nos agobia a los venezolanos, que es la violencia y la inseguridad. Le dejaba en el segmento anterior la pregunta al profesor Alberis López, ¿cómo entender estos niveles tan elevados de violencia? El gobierno habla de que en Venezuela los índices de criminalidad están en 39 asesinados por cada 100.000 habitantes, pero las cifras de organismos internacionales hablan de más de 75 por cada 100.000 habitantes. ¿A quién creerle? ¿Cómo entender el fenómeno de la inseguridad en Venezuela? Bueno, la inseguridad hay que buscar sus raíces, su epicentro en la dinámica política y económica de los últimos 20 años. Efectivamente en Venezuela en la década de los 80 y bien entrada la década de los 90 hubo un aumento de las desigualdades sociales bastante importante, un aumento de la pobreza y eso incidió en que el quiebre de expectativas de estos sectores para acceder a los bienes económicos, para acceder a los servicios sociales, a los bienes de consumo, hiciera pues que se generara ese fenómeno de la delincuencia, sobre todo en las grandes urbes como Caracas y en las zonas marginales de esas grandes urbes. Pero sin embargo, al iniciarse el periodo en 1998, con el ascenso del bolivarianismo, se hicieron esfuerzos importantes de inclusión social mediante una mayor inversión social. Sin embargo, esto no repercutió en términos de eficacia gubernamental, de mayor seguridad. ¿Por qué? Bueno, tenemos que revisar en qué se invirtió y la eficiencia de ese gasto. Yo creo que hubo también mucho, digamos, inversión en populismo, en lograr una clientela política, pero en mejorar efectivamente la educación, el sistema educativo, generando toda una cultura del trabajo, una cultura económica de productividad, no se ha realizado. Hubo inversión en algunas elementos de seguridad, pero solo a nivel efectista, no a nivel de prevención. O sea que ninguno de los esfuerzos que se hicieron durante este proceso que comenzó el presidente Chávez y que continúa el presidente Maduro ha rendido los frutos deseados. O sea, no hubo una inversión de fondo que transformara la sociedad venezolana. Y eso se explica porque no hubo seguimiento y control, monitoreo de esa inversión. Simplemente la sociedad venezolana ha venido utilizando la renta petrolera para sostener un discurso político y ese discurso a la vez no ha estado aparejado de una efectiva acción gubernamental en el plano de la seguridad, en el plano de la educación, en el plano de la salud. Y por supuesto eso es, aunque los términos de pobreza disminuyeron, eso han tenido los... ¿Cómo entender eso, no? La pobreza disminuye según las cifras del gobierno, pero eso no se traduce en mayor seguridad, en mayor bienestar, en mayores oportunidades, expectativas para el ciudadano, ¿no? Bueno, por algo que explicaba el profesor Ender, ¿no? No solamente hay inclusión en términos económicos, sino además simbólica, política. Entonces, cuando tú, por ejemplo, enarbolas un discurso que deja a un lado, deja sin trabajo a alguien porque tomó una decisión política, correcto, ahí se genera un fenómeno de exclusión que genera pobreza, que genera desigualdad, que genera resentimiento social. O sea, que usted coincide con el profesor en el discurso político que se ha vivido en Venezuela en los últimos 16 años, ha tenido una incidencia importante en el incremento de la violencia. El discurso político contribuyó, aunque no subyacen, como digo, la desigualdad social, la pobreza relativa, y en los últimos años, por supuesto, rescatando el concepto de anomia, la incapacidad incluso de los sectores medios de la población de acceder a la vida que se le había vendido como el modo de vida americano, pues el modo de la felicidad social, alcanzar la felicidad social, y la imposibilidad de alcanzarla ha hecho que aumente esa exclusión, esa violencia, y esos sectores se han
despojado pues del... Ahora, pero bien, hay una paradoja, ¿no? Algo, el proceso revolucionario, durante el proceso revolucionario se habló mucho de la creación del hombre nuevo y lamentablemente la mayor parte del delincuente de ahora es un delincuente que se formó en estos 15 o 16 años, ¿no? La mayoría de los muchachos que están cometiendo delitos y los que son víctimas del delito están entre los 18, 20, 25 años. Fíjate, ¿no? Que el muchacho acusado de toda esta trama y este drama. El caso del diputado Robert Serra. Tiene 21 años. 21 años. Acaba de recién egresado de la Academia de Policía de Policaracas. Cuando llegó al chavismo, él tenía 6 años. Tenía 6 años. Es decir, que él creció, se desarrolló, se educó dentro de este proceso. Vale decir que, en uso de su razón, él no conoce otro proceso que no sea este. Es correcto. De 21 años, jefe de escolta de un diputado. Pero ¿cómo entender eso, doctor Linares, profesor Linares? Sí, Portillo, perdón. Si el gobierno hizo fuertes inversiones en el área social, ¿cómo entender eso que no se ha podido cambiar, esa espiral de violencia, ¿no? Sí, bueno, unido a lo que opinan los profesores, de lo cual estoy muy de acuerdo desde el punto de vista social, en el sentido de que la política ha impregnado absolutamente todas las instituciones del Estado. En mi opinión, más allá de lo social, yéndome más a lo jurídico, todo esto que estamos viviendo hoy en día es consecuencia de la desidia gubernamental en cuanto a lo que es el manejo de la Administración de Justicia Penal en Venezuela. Nos encontramos ante una situación de impunidad casi que total, según el Observatorio Venezolano de Violencia, está ubicada en un 88%. Pero el ministro acaba de decir que solamente el 10% alrededor de los asesinatos quedan impunes, ¿no? Bueno, la realidad es otra, y en muchas oportunidades se lo tengo que decir a mis alumnos en clase, que una cosa es lo que estudiamos, otra cosa es lo que hay en realidad en los tribunales. Hay un 88% de impunidad, es decir, solamente 12 crímenes son de cada 100. De cada 100 son llevados ante la Administración de Justicia y son efectivamente sancionados como tal. Es decir, que para las personas, para los jóvenes, se les puede crear una cultura de imitación, donde imitan a estos líderes de las bandas delincuenciales, porque para ellos es demasiado fácil cometer un delito y quedar impunes. Es decir, para ellos el camino de la delincuencia es más rentable, hay poco riesgo de recibir un castigo ejemplar, por cuanto no solamente de que no se realiza una labor de investigación como tal, sino el hacinamiento a nivel laboral que observamos en el Ministerio Público y en los tribunales de justicia penal. Ministerio Público que maneja más de 2.000 causas al año, un fiscal que maneja más de 2.000 causas al año es imposible. Por supuesto. Que pueda ningún ser humano puede con esa carga de trabajo. Ningún ser humano. Un tribunal que en ocasiones le toca en un día 8, 10 actos procesales que son imposibles de cumplir. Entonces observamos que no se dedica el suficiente esfuerzo para fortalecer la institución del Ministerio Público y para fortalecer el Poder Judicial, sino que nos vamos a otras vías. Dedicamos esfuerzo para otras cosas que quizás son menos trascendentales, cuando la Administración de Justicia Penal valora, protege, tutela el segundo bien jurídico más importante para el ser humano, que es la libertad. Después de la vida, la libertad es el segundo bien jurídico tutelado, y observamos cómo desde el punto de vista de la Administración de Justicia está cada vez más politizada, y esa politización de la Administración de Justicia conlleva a que solo se castiguen aquellos crímenes en los que políticamente el Estado, transitoriamente hablando, tenga algún tipo de interés. Antes de ir a la pausa, le quería dejar una pregunta, porque me llama mucho la atención la estrategia del gobierno de, supuestamente, de instaurar la paz en ciertas comunidades, hacen especie de acuerdos con bandas delictivas en algunas zonas, no se castiga el delito, sino que se les premia, y el Plan Nacional de Desarme, ¿verdad?, que está adelantando el gobierno. Sobre esos elementos vamos a conversar en el próximo segmento para ver en qué medida esto, por supuesto, eleva los niveles de impunidad en Venezuela. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Regresamos en este espacio dedicado a la violencia y la inseguridad en Venezuela. En el segmento anterior, profesor Portillo, dejamos abierta la conversación sobre la impunidad. 88% de impunidad según el Observatorio Venezolano de la Violencia, aunque el ministro Miguel Rodríguez Torres habla de un 10% de los crímenes que no son resueltos, que no son castigados los responsables. El gobierno tiene adelantando una política nacional de desarme. Muchos han dicho que está equivocada, pero además hay una estrategia de llevar la paz a ciertos sectores, estableciendo una especie de acuerdo con las bandas delictivas. Quizás esto no eleva la impunidad en Venezuela, porque el Plan Nacional de Desarme, ¿a quién le quita las armas? Al ciudadano común y corriente, no al delincuente al fin y al cabo, ¿no? Sí, ciertamente yo considero que, como siempre, se está realizando una política efectista, tal como en algún momento lo mencionó el profesor López, ¿no? Todo esto no es más que algo para causar una sensación de tranquilidad, sensación de paz a nivel nacional. Ciertamente se le está quitando las armas al que legalmente las poseía. Recordemos que la ley de uso de armas y explosivos, ahora sustituida por la ley para el desarme y el manejo de las armas y demás municiones, establecía una serie de requisitos que debía cumplir la persona, dentro de los cuales hablábamos del uso de un arma desde el punto de vista defensivo. Quienes en algún momento llegaron a tener un porte de arma, el Estado se lo daba para uso defensivo. Correcto. Es decir, nunca se lo dieron para un uso ofensivo. Entonces, quitarle el arma a quien legalmente la detenta para defenderse sería dejarlo en un estado total de indefensión desde todo punto de vista. Mientras que la persona que tiene irregularmente un arma para cometer delitos no la va a entregar, ni mucho menos va a entregar esa arma que es su medio de comisión para cometer los delitos. Estamos claros que no, la solución al problema de la inseguridad y la violencia no es que todos estemos armados, ¿no? No, pero tampoco es la solución desarmar al que se la usa para defenderse y dejársela al delincuente. No, por supuesto, es que no tiene ningún sentido, porque como te digo, es una política efectista, no efectiva. Es correcto. En otros países observamos que las personas pueden convivir abiertamente, sin ningún tipo de violencia, teniendo cada quien su arma legalmente otorgada. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué portar un arma significa que seamos violentos si la tenemos legalmente otorgada? Ahora, las personas que la tienen de una forma irregular no la van a cambiar por un alacto ni por una tabla, porque ese es su medio de comisión para cometer los delitos. Entonces observamos que desarman al ciudadano común, pero entonces las bandas delictivas están cada vez mejor, incluso mejor armadas que los mismos órganos policiales. Y vemos entonces que algunas bandas tienen lanzacohetes. En alguna oportunidad, en un discurso que estaba dando el presidente, encontraron un lanzacohetes para un AMPA común. No entiendo cómo un AMPA común podría tener ese tipo de armas, y así observamos que dentro de la misma cárcel hay fusiles automáticos livianos, R-15, granadas fragmentarias. Es decir que al hablar de una política de desarme solamente están desarmando a una parte de la población, y esto agudiza más el problema. Además que el fenómeno de la violencia va mucho más allá del problema de las armas, ¿no? Tiene que ver con todo un entramado social que genera violencia psicológica, violencia política, violencia económica. Por ejemplo, Naik Evans, un ideólogo socialista, señala que mientras tú sigas pechando al ciudadano común con la inflación, con aumentos de las tarifas eléctricas, con el desabastecimiento, todo eso genera unos niveles de frustración social y de violencia que, por supuesto, reproducen el tema de la inseguridad. Y que no basta desarmar a la gente, sino que la gente tenga efectivamente acceso a los bienes de consumo y a los servicios básicos. Se pudiera decir que en Venezuela hay una sensación de impunidad, que la gente considera que aquí no se castiga al delito ni al que actúa violentamente. Además de eso, hay una penetración de la delincuencia organizada de otros países, de Colombia específicamente, que han venido sucesivamente importando la violencia hacia nuestro país, y la impunidad de la que hablaba el compañero es un efecto perverso, un efecto que impide que haya justicia. Mientras haya impunidad, se reproducen los elementos Yo pienso que de inseguridad.
Pienso que desde el 99 se instauró deliberadamente un proyecto, además. ¿Por qué deliberadamente? Deliberadamente, es decir, deliberadamente se impuso un proyecto de producir un deslave institucional, es decir, toda la institución estatal, todo el marco burocrático material del Estado, se produjo un deslave. Ese deslave es un proceso totalmente deliberado. Y por supuesto, todas las instituciones que conforman ese aparato de ese Estado quedaron totalmente deshechas y no se construyó quien la sustituyera. Quedamos en el limbo. La impunidad, la inseguridad jurídica, la inseguridad simbólica, la inseguridad personal, son prácticas deliberadas, totalmente deliberadas. Es decir, y que están insertas prácticamente en la naturaleza del proyecto. A veces yo digo, ¿por qué tanta jerga de carácter belicista? Aquí hay comandos, aquí hay batallas, misiones, batallas, comandos. Siempre es una jerga belicista. Es increíble porque la lógica militar sustituye a la lógica política. Yo no comparto con el profesor Ender, mi profesor, y que me dio varias materias, pues, entre ellos teoría social. Yo no comparto el criterio de que haya sido deliberado. Eso es como si dijéramos que el nazismo fue un hecho deliberado y planteado así por el pueblo alemán. Hubo unas circunstancias históricas del chavismo, lo que se conoce, la entidad política que se conoce por el chavismo, es el resultado de unas condiciones históricas. Yo no dudo que el chavismo sea el resultado de un proceso que se vería alarmando en Venezuela desde hace rato. Lo que te quiero decir es que una vez instalado en ¿qué es lo que pasa, Alberi? El Estado se organiza desde el poder. Yo no organizo prácticamente la sociedad desde otra dimensión que no sea desde el poder. De hecho, prácticamente. Y más un Estado rentista como este. Exactamente. Es decir, yo construyo todas las mediaciones. Si yo tengo los recursos y los instrumentos financieros, políticos, administrativos, construyo el poder, construyo el orden desde el poder. Es decir, construyo el orden. Sí, lo único que no podemos observar o valorar el poder como el fin por el cual se va a utilizar cualquier medio mediante el cual se permita violaciones de los derechos de las personas, ¿no? Porque al hablar de deliberación, yo sí estoy convencido completamente de que el Estado de forma deliberada destruyó todo lo que es la separación de poderes en Venezuela. Y a eso voy, fíjate, como proyecto de gobierno, mira, el chavismo, también algunos gobiernos democráticos confundieron Estado y poder. Poder y gobierno. Estado y gobierno. Estado y gobierno. Es más, al asumir la jerga militar, asumen prácticamente un código de orden en el cual todos los demás que no están conmigo, son delincuentes, antisociales, escuálidos, fascistas, golpistas, gusanos, es decir, cualquier cosa que me los excluya. Es parte de la jerga. Una discriminación total. Es parte de la jerga que se ha instalado. Por eso yo te digo que es toda una práctica deliberada. Y yo creo que dentro de esa práctica deliberada intentaron y lo lograron destruir la credibilidad del discurso político, la credibilidad de las instituciones y la credibilidad de las legitimidades, destruir la legitimidad de las instituciones. Aquí nadie cree en lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre decir que hay suficiente gasolina para todo el mundo corre a una estación de servicio a llenar el tanque de gasolina. Entonces yo creo que esa falta de liderazgo, de credibilidad del discurso, está impactando y está motivando la violencia. Mira, te lo digo por sentido común y de... Ender, disculpa que te interrumpa. Vamos a dejar esta parte de la conversación para el próximo segmento, porque tenemos que ir un momentico a identificar y ya regresamos. Continuamos en este espacio dedicado al tema de la violencia y de cómo la violencia en Venezuela ha entrado en una espiral de crecimiento que de verdad llama mucho la atención. En el segmento anterior tocamos el tema de la ausencia de credibilidad en el discurso, en el liderazgo, en la legitimidad que se está viviendo en Venezuela. ¿Cómo eso, profesor Portillo, puede generar mayor violencia en la sociedad venezolana? Sí, ciertamente para mí la falta de credibilidad de quienes dirigen el Estado venezolano como tal, viene asociado
a la inexistencia de la división y autonomía de los poderes públicos. Hemos observado cómo en Venezuela todo ha sido centralizado y cómo el Poder Ejecutivo de una forma total, absoluta, ha ejercido un dominio sobre el resto de los poderes públicos. La Asamblea Nacional, que es la que tiene que legislar, no legisla. Le ceden el derecho de legislar al presidente, ni control. Le ceden el derecho de legislar al presidente. El Poder Judicial, que se encarga de administrar justicia, está completamente politizado, se maneja desde un punto de vista político. Y mucho más allá, más preocupante que todo esto es cuando vemos que un alto dirigente de nuestro Tribunal Supremo de Justicia manifiesta desde el punto de vista público comunicacional que no debe existir, que de dónde sacamos esa división de poderes, como lo dijo la magistrada Luisa Yo Estela. recuerdo el acto de inicio de un año judicial, de un periodo judicial en el cual gritaron una consigna a favor del presidente Chávez, cosa que no debería ocurrir en un país debería ocurrir democrático, porque ¿no? se supone que los jueces son autónomos e independientes por mandato del mismo Código Orgánico Procesal Penal, artículo 4 y el 5, nos habla de la autonomía e independencia de los jueces. Pero entonces... correcto. Sí, es que de allí viene la preocupación. En algún momento un ministro se reúne con unos muchachos que estaban en la toma de la OEA y el ministro dice, no, ya tenemos arreglado todo porque mañana van a salir en libertad fulano y sultano. Y nos podíamos preguntar, ¿y el ministro será que es juez? Que él va a determinar si va a salir en libertad o no. Y nuestro asombro jurídico es que al otro día efectivamente se producen esas libertades. Y recordemos la sentencia del presidente Chávez a la jueza Mafiuni, ¿no? También. 30 años de cárcel. 30 años de una cárcel. cadena nacional. O a Rosales. Entonces, o al propio Manuel Rosales. Es sumamente preocupante cuando vemos también al presidente de la Asamblea que en días recientes nos dice, olvídense de la gracia de Leopoldo López, no se le va a dar ninguna medida de gracia a Leopoldo López, pero si él no es el juez, él es un diputado. Entonces esa falta de independencia de los poderes, esa centralización de los poderes, conlleva a que no creemos desde ningún punto de vista en la justicia venezolana, porque vemos que la observamos como si estuviera secuestrada, la observamos con una parcialidad bastante sesgada, ¿no? Entonces nos conlleva a que dudemos de todo, a que temamos de todo, le tememos a los policías, de verdad decimos, o sea, ¿será que nos viene a ayudar? ¿O será que nos vienen a robar? Bueno, acá en Venezuela se dice que digamos que la clase social menos o más desposeída es la que paga, ¿no? Y acabamos de ver a nivel internacional lo de Pistorius, donde ha sido condenado por un delito sumamente... Sin ningún problema. Sin ningún tipo de miramiento, siendo una persona pública, siendo un representante del Estado. Observamos en Estados Unidos que cuando alguien importante se equivoca, tiene que pedir perdón, por lo que significa ese perdón, ¿ok? Que significa decirle a las demás personas, si estamos castigando a esta persona tan importante, imagínense lo que le puede pasar a ustedes. O sea, ese ejemplo el que nosotros vemos bastante escaso acá en nosotros. ¿Significa entonces que la institucionalidad en Venezuela está en una grave crisis? Yo creo que una de las crisis, uno de los ámbitos críticos es ese, la crisis institucional. Hay crisis de Estado, crisis política, crisis social, crisis económica, crisis ideológica. Es decir, la crisis por primera vez ha tocado un elemento fundamental, que es una crisis estructural de toda la sociedad en su conjunto. ¿Cómo resolver esa crisis? Ese tema lo vamos a tratar en el próximo segmento, porque es importante que le aportemos eso a la sociedad. ¿Cómo resolver el problema de la violencia y de la crisis institucional? Ya regresamos. Regresamos a este segmento final de este interesante programa sobre uno de los temas que más preocupa al venezolano, la violencia, la inseguridad. Profesor Alberi, ¿qué hacer para remediar, para resolver el problema de la violencia a mediano y largo plazo, para que los venezolanos podamos vivir en paz y tranquilidad y que no que la paz sea parte de un discurso, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, los venezolanos tenemos que rescatar, que reconstruir una visión compartida del futuro, que no necesariamente es colectiva, que involucre los proyectos individuales. Porque una de las críticas históricas al socialismo ha sido que ha relegado los liderazgos y las iniciativas individuales por aquello de lo colectivo.
Y ciertamente en estas dinámicas sociales nosotros observamos que parte de eso hay. Entonces ese espíritu emprendedor del venezolano, ese espíritu alegre, debe servirnos para rescatar un nuevo liderazgo. Un liderazgo que restablezca los valores trascendentes de la sociedad, el trabajo, la productividad, la solidaridad, el respeto al otro, la tolerancia. Yo conversaba recientemente con un amigo que se separó de su esposa a raíz de las guarimbas, porque su esposa estaba totalmente dedicada a las guarimbas, pues, y lo asumía como un acto de patriotismo, pues. O sea, no tan despojado de patriotismo como los eventos que condujeron al triunfo de Chávez en 1998, aquella denuncia del poder, del bipartidismo, del fracaso económico, del fracaso de los partidos, aquellas jornadas y época de convulsión social, el 4 de febrero, el 27 de noviembre, etc. Y él me decía que no había posibilidades de reconstituir la paz en Venezuela y que la dinámica política que viniera no fuera violenta porque había mucha pérdida, había mucha lágrima y sangre en el camino. Que esta muchacha que se separó de él no iba a perdonar el hecho de haber perdido su matrimonio, de haber tenido que sacrificar tantas cosas por aquella cuestión de las guarimbas, ¿no? E incluso eran amigos de Roberto Arnés, un muchacho que murió en forma trágica. Y me decía, era un muchacho con un nivel de riqueza que no tenía necesidad incluso de estar en esa protesta y lo asumía como un acto patriótico. Era un militante de esa guarimba. Pues. Es correcto. Aunque fuera una forma equivocada de llevar la protesta social, él se identificaba con eso. Pero que esas heridas no iban a poder ser sanadas. Y eso es un grave peligro. Tenemos que sanar las heridas, pero para eso tiene que haber una recomposición del poder en base a estos nuevos liderazgos. Y mucho coraje y valentía. Porque ahorita no es nada fácil, y era lo que te quería decir, Darwin, enfrentarse a los poderes fácticos que están detrás el financiamiento político por parte de las mafias políticas. Ahorita decir cualquier cosa, incluso esta que estamos diciendo aquí, es peligroso. Es correcto. Hay mucha reserva, ¿no? ¿Qué hacer? Usted como penalista, profesor Portillo, ¿qué hacer para recuperar, para vencer la impunidad en Venezuela, que es su ámbito específico de trabajo? Bueno, sí, la profesora Lolita Nillar de Castro siempre nos decía en clase que la política más efectiva es la de prevención. Nosotros estamos acostumbrados desde el punto de vista policial a la represión y no estamos acostumbrados a la prevención. Se tienen que crear mecanismos de prevención social que comience desde el hogar, desde la escuela, donde le sembremos esa conciencia acerca de lo que es la justicia, de qué forma debemos comportarnos, cuáles son aquellos derechos que nosotros tenemos en todo momento que respetar de los demás, saber que nuestro derecho llega hasta donde comienza el derecho del otro. Y aparte de esa semilla de conciencia que tenemos que hacer, tenemos que empeñar la palabra en apoyar los órganos de investigaciones penales, hacer que el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales vuelva a ser el primer organismo de investigación penal de toda Latinoamérica como lo fue durante mucho tiempo, dotarlo de buenos laboratorios de criminalística, darle un buen salario al investigador, darle un buen salario al órgano policial, al juez, darle un mayor apoyo al Poder Judicial en el sentido de infraestructura, de equipo, de mejorar todas las condiciones de vida de todos los funcionarios que forman parte de la Administración de Justicia Penal. Darle la sensación y los resultados a las personas de que si cometen un delito en su contra, que si lo lesionan en sus derechos particulares y colectivos, ese sujeto activo del delito va a ser castigado ejemplarmente por los organismos de administración de justicia venezolana. Ender, Dígame. el profesor Alberis mencionaba en su intervención que debe surgir un nuevo liderazgo. Quiere decir que el liderazgo actual no es capaz de recomponer lo dañado, lo afectado en Venezuela. Sí, yo creo que hay desgaste en el liderazgo actual. Cuando comparábamos en el segmento anterior el asunto de cómo la falta de credibilidad, es que obviamente hay una crisis de legitimidad
inclusive ya por origen, porque las razones que esgrime el gobernante no son creídas por sus gobernados. El gobernante nos está hablando y nosotros estamos diciendo nos está cobiando, nos está metiendo una mentira. Eso no es verdad. Es decir, no es verdad que el precio del petróleo, si llega a 77, yo tengo que controlar la economía. Eso no es cierto. ¿Me entiendes? Todas las barbaridades que nos dijeron en el caso Serra no son ciertas. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas nadie las cree ya. Entonces es necesario recuperar un margen de credibilidad, recuperar un poco la legitimidad por origen, a pesar de que los abogados dicen que la legitimidad por origen está garantizada por el derecho al voto. Yo creo que la legitimidad por origen también es relativa en el sentido de que el gobernante puede perder esa legitimidad cuando sus gobernados no comparten las mismas razones que él tiene. Ahora, yo suscribo lo que ha dicho Alberi y lo que ha dicho el doctor también, es decir, en sus respectivas cuestiones. Ahora, ¿qué hacer de verdad en lo práctico? Primero, romper definitivamente con el legado autoritario que nos dejó el presidente Chávez. Es necesario recuperar otra retórica, otra línea argumental, otra estrategia argumentativa. Pero eso tiene un costo político para el liderazgo actual. Sí, obviamente que lo tiene, pero hay que hacerlo. Hay que tener voluntad y valor para hacerlo. Liquidar ese legado. Ese legado sembró la incertidumbre, el odio y la violencia en Venezuela. Hay que liquidar eso. En segundo, desarmar definitivamente los colectivos. Totalmente. Es decir, no es que colectivo bueno o colectivo malo, desarmarlo totalmente. Desarmar los colectivos para garantizar un poco prácticamente el fluido democrático de las protestas, de las aspiraciones, porque lo dijo la mamá de Odreman, cuando nos necesitaban, si los tirábamos a la calle para romper con la... En tercer lugar, hay que gobernar. Y gobernar significa una cosa que decía Alberi, gobernar sabiendo que yo me diferencio de la oposición, pero tengo que contar con ellos, porque necesito conformar un nuevo nosotros como una unidad, como una comunidad de destino, es decir, un nosotros, es decir, no hay un invento más terrible, a mi modo de ver, del chavismo, que aquella cosa de los otros y nosotros. Es decir, ellos inventaron la palabra extranjeros, como decía el poeta. Los otros son los extranjeros, nosotros somos los nacionales, los otros son escuálidos, nosotros somos patriotas. Esa división hay que liquidarla y conformar una comunidad de destino, es decir, una idea de que somos un nosotros, de que aquí cabemos todos. Es correcto. Y por último lugar, relegitimar el Estado, eso que tú dices. Relegitimarlo de nuevo, darle nuevas bases de legitimidad. No a través de una constituyente. Yo creo que la Constitución del 99 no es mala. No. No, hay que seguir. El problema es cómo se aplica. Seguimos legislando de forma casuística. La Constitución del 99 no es una Constitución que hay que tirar al cesto de la basura. Yo creo que una nueva constituyente nos traería nuevos problemas. Yo creo que es necesario recuperar la legitimidad del Estado, recuperando ciertos parámetros de convivencia. Es decir, chicos, hacer del país un escenario para la convivencia y para eso que tú dices, conformar una idea de comunidad, de destino, decir, mira, nosotros éramos bondadosos, inclusive éramos casi bucólicos. De los 98 para acá cambió drásticamente la psicología del venezolano, nos hicimos agresivos, escatológicos, ¿me entiendes? Es decir, nada nos para decir cualquier cosa, cualquier insolencia, cualquier cuestión, cualquier barbaridad. Pero es necesario recuperar eso. Eso que dice Alberi, la tolerancia, es decir, lo que hay que hacer es intolerante con la intolerancia. Es correcto. Y recuperar la tolerancia, la manera de que podamos convivir y compartir valores con los demás. Yo recuerdo, mira, a un amigo mío le metieron una puñalada para quitarle la franela. No puede ser. Después no se podían poner la franela porque el hueco que le dejaron fue tan grande que después no se pudieron poner la franela de marca. Sí, precisamente todo eso nos conlleva a algo que forma parte de la nueva era jurídica internacional que son los derechos humanos. Nosotros no podemos seguir basándonos políticamente en la violación de los derechos humanos de las demás personas, porque eso es discriminación. Cuando nosotros ante el público creamos una apología del delito, de que lo que yo estoy haciendo es delito, pero está bien porque lo estoy haciendo en contra de ese que no vale nada, estamos discriminando a ese grupo de personas y estamos violentando los derechos humanos que tienen que estar presentes en cualquier país del mundo para que medianamente pueda funcionar. Debemos rescatar esa noción. Yo creo que, y me permito intervenir en este segmento final para dar mi apreciación, yo creo que Venezuela está en un proceso de autodestrucción bastante severo. Yo estoy muy preocupado, muy angustiado por todo lo que está ocurriendo en Venezuela y creo que la violencia es un elemento, es un indicador bien fundamental de lo que estamos viviendo. Yo no soy sociólogo, soy comunicador social, soy periodista, pero soy un observador que vive pendiente de lo que ocurre en nuestro entorno. Y yo creo que Venezuela tiene que detener, tenemos que poner todo
nuestro aporte para detener esta espiral de violencia, de intolerancia, de la pérdida de ese respeto que era tan fundamental en nuestra sociedad. Y eso comienza porque lo hagamos desde nuestros hogares. Por eso yo lo invito a usted a que no solamente se preocupe de la violencia, sino que se ocupe de ella. ¿Y cómo nos podemos ocupar cada uno de nosotros? Desde nuestro propio hogar, dando el ejemplo y no tratando de utilizar la misma violencia que se vive en la calle en nuestro entorno familiar. Le quiero dar las gracias a todos ustedes por haber accedido, participado en este extraordinario programa, que aspiro que haya sido de mucha contribución a todos nuestros televidentes para que entiendan el fenómeno de la violencia, la inseguridad y la pérdida de credibilidad de las instituciones como parte fundamental de ese deterioro que está sufriendo la sociedad venezolana. Gracias por su sintonía, nos vemos en una próxima oportunidad.